Los hechos más importantes para destacar inicialmente la situación de la ministra Karen Abudinen de las TIC, la oposición, el Pacto de la Esperanza, la Alianza por la Esperanza está pidiendo su cabeza, de manera que se han hecho debates de control político en el Congreso y se está pidiendo que salga del cargo por una serie de anticipos de 70.000 millones de pesos que se entregaron a un contratista que ha incumplido. Así que si no cumplo, me llevan al cementerio, promesa que hizo Karin Abudinen sobre millonario proyecto. Muchos recuerdan que se ha visto en varios videos en medios de comunicación en el que la ministra de las TIC había dicho que para octubre más de 8.000 colegios tendrían internet. Hoy las irregularidades de centros poblados la ponen en el ojo del huracán. Así que el 8 de abril, Karen Abudinen, ministra de las TIC, dijo que si el proyecto de conectividad en los colegios no salía adelante, tendrían que llevarla al cementerio. La funcionaria contó en ese momento que la iniciativa ya se había adjudicado en diciembre del 2020. Los contratistas fueron Concel y Centros Poblados. Este último no ha cumplido con prácticamente nada de lo que tenía que cumplir, según dijo el director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso. Así que Karen Abudinen aseguró que para el 30 de abril se va a tener los primeros 1.529 colegios conectados y a mayo pues se van a tener los próximos 1.500 colegios y a octubre se va a tener los 8.786 colegios conectados. Pues eso no ha ocurrido y por eso están pidiendo su cabeza en el cargo. Es uno de los hechos más importantes en este momento en Colombia. Hay diferentes pronunciamientos en ese sentido también, incluso el precandidato a la presidencia de la República, Juan Manuel Galán, hizo un pronunciamiento sobre el particular en torno a esta situación que se está presentando con Karen Abudinen. Dijo Juan Manuel Galán: exigimos respuestas claras, decisiones políticas contundentes e investigaciones eficientes en contra de todo aquel que deshonre el uso del erario, quien malgaste dineros públicos y afecte derechos de los más vulnerables por un país libre de corrupción, coalición de la esperanza. Así que esa es la situación que se está presentando en estos momentos aquí en nuestro país. Karen Abudinen debe retirarse, según se ha dicho por parte de Juan Manuel Galán y otros integrantes de la oposición, quien considera que no ha hecho una buena labor en ese sentido, que le ha incumplido al país y por lo tanto ese es el pronunciamiento que ha hecho Juan Manuel Galán, precandidato presidencial. 5, 4, 3, 2. La ministra de las TIC, Karen Abudinen, debe asumir la responsabilidad, por lo menos política, inmediata, de haber permitido el desembolso de más de 70.000 millones de pesos en un contrato presuntamente irregular que no cumplió con los requisitos de ley y que, a pesar de que había indicios serios de falsedades, de falsificación de requisitos legales, fue de todas maneras desembolsados esos recursos. La ministra tiene una responsabilidad política y los organismos de control deben determinar otro tipo de responsabilidades que recaigan sobre las personas que actuaron, intervinieron en este contrato y en el proceso de adjudicación de estos recursos. Ahí está entonces el precandidato presidencial haciendo este pronunciamiento que hace parte del escándalo político en este momento en nuestro país. La situación de Karen Abudinen, la ministra de las TIC. 12 del día, 7 minutos, sigue siendo difícil el COVID-19 en nuestro país. La vacunación, el gobierno anunció que amplía, que proyecta, que piensa, que estudia ampliar la cobertura para de esa manera hacerle frente a la variante Delta. Margaret Ojalvo, muy buenas tardes.
Hola, John Didier, buen día. Un saludo para todos, 7 minutos. Pues sobre el tema de COVID tenemos tres aspectos clave a destacar. Uno, que se revelaron los precios de las vacunas. Eso estaba, sobre todo AstraZeneca a $6 y Pfizer a $12. Eso estaba dentro de los contratos, que eran unos contratos privados con cláusulas de confidencialidad que había firmado el gobierno con las farmacéuticas. Pues el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción encontró un enlace libre en el cual el Consejo de Estado había dejado abierto la información de estos contratos. Esta decisión que le dio la razón además a un fallo que ordena la publicación de los contratos por medio de los cuales se compraron las vacunas, como ya mencionamos, tiene preocupado en este momento al gobierno y específicamente al DAPRE, pues aseguran que podría afectar la entrega de nuevos biológicos porque incumplimos esos acuerdos de confidencialidad. Están estudiando aceleradamente la situación para ver cómo la pueden manejar. Lo cierto es que ya esos contratos están abiertos y los ha conocido el que ha tenido acceso a ese enlace libre. De otro lado, Colombia ya avanza, pero a pasos agigantados, con China, concretamente con Sinovac, una vacuna que ya conocemos en Colombia, que es la Coronavac, que ya muchos colombianos tienen, para producirla en el país. Están avanzando en ese tema, pero adicionalmente están hablando con otras farmacéuticas para que Colombia produzca sus propias vacunas. Esto es una gran noticia. Y nos vamos a los números. Han llegado a Colombia 33.242.144 vacunas, dosis aplicadas en las últimas 24 horas, 34.721. Fallecidos, el número que queremos que llegue a cero. En este momento, 167 en las últimas 24 horas. Nuevos casos, 3.948. Y dosis aplicadas, 30.639.657, John Didier. A propósito del COVID, Margaret, con el propósito de facilitar y garantizar el acceso a una información veraz que evite fraudes y adulteraciones, la Secretaría Distrital de Salud puso a disposición de la ciudadanía un aplicativo para la generación del certificado digital de la vacunación contra el COVID-19. Así que esa ha sido una de las noticias que queremos destacar en esta emisión de Al Día Noticias a través de Punto 5, y es que ya está listo el mecanismo para que usted tenga su certificado digital de su vacunación, según informó hoy la Secretaría de Salud en cabeza de Alejandro Gómez. Consulta tu certificado digital de vacunación COVID-19. Si te vacunaste en Bogotá, ingresa a www.saludcapital.gov.co. Haz clic en el botón Consulta tu certificado. Luego selecciona el tipo de persona vacunada, así como el documento y número de identificación. Abajo encontrarás el código de seguridad. Escríbelo y valídalo. Haz clic en el botón para hacer la búsqueda en el sistema. Verifica que el usuario corresponda a tus datos y haz clic en seleccionar. Allí se desplegará el listado de vacunas que te han sido aplicadas. Puedes guardar el documento haciendo clic en el botón correspondiente. Por último, escanea con tu celular el código QR que se encuentra ubicado en la parte superior del documento. En el momento que sea reconocido, se abrirá el certificado digital de vacunación COVID-19. Rápido y sencillo, así seguimos aplicando la dosis de esperanza en Bogotá. Si la información registrada tiene alguna inconsistencia, puedes comunicarte con tu EPS. Ten en cuenta que algunas IPS y EPS no han subido la información. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, como esta emisión de Al Día Noticias por Punto 5, 1490, también es digital, la pueden ver a través de YouTube o Facebook Live, pues los invitamos a consultar la página de Al Día Noticias en Facebook y también en el canal de YouTube. Ahí está el video, el instructivo, que es el paso a paso para poder obtener ese certificado digital de vacunación. 12 del día, 12 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información en Al Día Noticias.
Regresamos a la información aquí en El Día Noticias a las 12 del día, 14 minutos. Más noticias, más información. En noticias de orden público se presentó una balacera en el sur de Bogotá, balacera de asaltantes contra dos policías. Esto ocurrió en el barrio El Restrepo. Los hechos se registraron en la calle 11 Sur con avenida Caracas, en el sur de la capital colombiana. Así que dos policías fueron víctimas de disparos por parte de asaltantes en el barrio El Restrepo, sur de la capital del país. Los hechos, reiteramos, se presentaron sobre la calle 11 Sur con avenida Caracas. De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados recibieron información de un intento de atraco en el lugar y al llegar al sitio se encontraron con los sospechosos que portaban armas de fuego. En medio de la detención, los asaltantes se resistieron. Durante la requisa, uno de ellos desenfundó y disparó contra los uniformados. Posteriormente, los delincuentes huyeron a pie del lugar. Las autoridades realizaron plan candado en los barrios Olaya y Restrepo con el fin de dar con los atacantes, así como uno de los atacantes fue capturado. En su poder, según la policía, estaba el arma de fuego con la que se disparó a los patrulleros. Esa es una de las noticias del momento en la capital del país. Hay otras informaciones que queremos destacar y que tiene que ver con el impacto de la economía, del COVID, de la pandemia en la economía. Según el concejal de Bogotá, Rolando González, del Partido Cambio Radical, pues los hoteles en la capital están al borde de la quiebra. El 79% no ha podido pagar el impuesto predial. Los ingresos de este sector cayeron en por lo menos un 70%, han tenido que eliminar más de 5.000 empleos y cerrar más de 500 habitaciones, según lo ha revelado el concejal de Bogotá, Rolando González, del Partido Cambio Radical. Preocupa la crítica situación de los hoteles en Bogotá. Han tenido que cerrar un sinnúmero de estos. Han perdido cerca de 5.000 empleos y han cerrado 500 habitaciones como tal del mismo. Hoy el 70% no ha tenido recaudos y están al borde de la quiebra. Pero adicionalmente, el 79% no ha podido pagar sus obligaciones tributarias. Por tal motivo, le hacemos un llamado al distrito a que cumplan con la ley que hoy le da unos beneficios a este sector que promueve el turismo. La Secretaría de Hacienda especialmente, que le dé todos los beneficios a este sector hotelero que hoy ha sufrido tanto por la pandemia. Ahí estaba entonces el representante, el concejal de Bogotá, representante de Cambio Radical, a propósito de esta situación que se está presentando con la pandemia, el efecto en la economía, tantas habitaciones que se han tenido que cerrar. Bogotá, que es un destino turístico por excelencia, pues ha sido difícil. De hecho, en materia turística, también hoy se está haciendo el lanzamiento a esta hora del Fritanga Fest en Bogotá. ¿Se acuerda, Margaret, que lo anunciamos aquí en varias oportunidades, el famoso Fritanga Fest? De acuerdo, así es. Estamos pendientes de pronto más adelante de hacer contacto con Libardo Asprilla, el director del Instituto para la Economía Social, que tiene pues relación con el Fritanga Fest. Bueno, tenemos más noticias, más información con Margaret Ocalpo. El Mintif, ya lo habíamos anotado, está en la mira por estos contratos con centros poblados. ¿Qué nuevos datos hay sobre esa, que es una de las noticias más importantes del día, Margaret?
Sí, John Didier, es una noticia que ha estado, ya lleva un tiempo, pero hoy de alguna manera explotó los colombianos, como tú bien decías, en las redes sociales, los políticos, los organismos de control, todo el mundo está muy atento al tema. Es que hay una gran preocupación porque el contrato, como bien tú explicaste, en una licitación lo ganaron por un lado, claro, y por el otro lado, centros poblados. Centros poblados, hoy hay 70.000 millones de pesos que se le adelantaron por parte del Ministerio TIC a ese proyecto a través de una fiduciaria fuera de Colombia y hoy se sabe que el dinero está, ¿saben dónde? En Delaware, en un paraíso fiscal. Era dinero que se tenía para poner en funcionamiento 7.000 puntos digitales, especialmente en zonas apartadas de Colombia. Sin embargo, una irregularidad como el no desarrollo del proyecto, que es muy grave, adjudicado a esta entidad Centros Poblados, ocasionó que este se invalidara y el dinero debe ser reembolsado por parte de esa unión temporal. Sí. Proceso en el que no hay claridad en este momento porque no lo han iniciado, no han hecho nada. Ahí está el problema. Pero sabes que, John Didier, es que las pólizas, como en cualquier contrato, las pólizas de cumplimiento, manejo de anticipo, etcétera, son falsas y adicionalmente las mandaron por un correo falso con un falso dominio de, Sí, parecía que era Itaú, pero no era. sí. Entonces ahí es donde se le pide a la ministra y al Ministerio TIC que respondan. Pues para esto establecemos comunicación, Margaret, justo en este momento con el representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, León Freddy Muñoz. Representante, muy buenas tardes, bienvenido al Día Noticias a través de Punto 5 y usted ha sido uno de los hombres allí en el Congreso de la República que está pidiendo la renuncia de la ministra de las TIC, Kari Abudinen. ¿Cuál es la historia? Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para ti, John, y para Margaret. Bueno, a ver, yo creo que esta historia es muy lamentable. Lo que ha pasado con esto es muy lamentable. Primero hay que decir que esta es la política pública de conectividad del gobierno Duque, donde el gobierno Duque pues hizo ínfulas de cerrar esa brecha digital, todo el tiempo estuvieron como en la misma historia y de una inversión superior. Es que lo que hay que entender es el nivel de inversión. Una inversión superior 2 veces a la inversión del gobierno Santos, de los kioscos Digital. Aquí son 2 billones, casi 2.2 billones en el contrato. Ese contrato se dio en 2 empresas. Una es Claro, que tiene una parte, tiene 1 punto y algo, y la otra es, esta unidad temporal de centros poblados. Desde que empezó esto, son más de 2 billones. Miremos bien la inversión, más de 2 billones. Nosotros hemos insistido en un internet gratuito para las zonas urbanas, para las zonas rurales, para los estratos 1, 2 y 3, internet para la vida. Hemos insistido. Nos han dicho, no hay plata, no hay plata. Pero vemos estos tipos de contratos. ¿Qué pasó cuando empezó este proceso? Cuando se hizo la audiencia de adjudicación de este contrato por allá el 27 de noviembre del año pasado, pues allí se identificó que uno de los abogados, además, era abogado de una de las empresas, pero además era funcionario del ministerio. ¿Qué hicieron? Suspenden la audiencia, retiran al funcionario, pero lo retiran y lo ubican en la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y el 9 de diciembre lo que hacen es entregar y adjudicar a la misma empresa. O sea, a esta empresa está en un temporal. Cuando está en un temporal, pues lo que hemos identificado, y ya todo el mundo lo sabe porque ha sido muy público, se compone de 4 empresas altamente cuestionadas. O sea, entonces empezó mal, habían funcionarios al interior del ministerio que estaban obedeciendo esas lógicas, empezó mal porque estas empresas, todo el mundo sabía que eran empresas altamente cuestionadas, se le entregó este contrato y además, John, lo que pasa con esto y Margaret, que le hacen un anticipo, o sea, le hacen un anticipo a esta empresa cuando esos anticipos no se utilizan ya en la contratación. O sea, muchos pequeños participantes no pueden porque no tienen el músculo financiero, ellos tienen que empezar a instalar y después se les va pagando. Claro, esa es una condición para poder aspirar.
Al contrato, tener plata. Claro, ponen unas normas, tengan plata, pero después les dan anticipo. Entonces, esto es como una cosa muy, muy complicada. Entonces, bueno, están empresas cuestionadas, que ya sabía la ministra que eran empresas cuestionadas. Segundo, las pólizas son falsas y no se da cuenta el ministerio de las pólizas falsas. Cuando el ministerio contrata una empresa por 546 millones de pesos, una empresa para que haga vigilancia, control de las pólizas, de las aseguradoras, a que le dé garantías jurídicas, pero esa empresa no se da cuenta es el banco. Al banco se da cuenta de las pólizas falsas y eso nos parece lamentable. Junto con esto, pues le entregan esa plata, 70.000 millones, que 58.000, pues ya lo mencionaba Margarita, 58.000 se van para un banco en el extranjero, en Estados Unidos, 12.000 más subcontratan a una empresa para que instale, porque además estas empresas no tienen experiencia. O sea, todo es un entramado. Y peor aún, vea, esta empresa que les vende los seguros, el abogado, el que lo representa, es funcionario del ministerio. O sea, es funcionario del ministerio, y nada más y nada menos que de la Dirección de Infraestructura, que son los encargados. Primero, son los que elaboraron las pólizas, está todo el contrato con el señor, cuando estaba el viceministro Iván Mantilla, que también tiene que ver en este asunto. O sea, ellos elaboran todos los pliegos. Además, esa Dirección de Infraestructura es la encargada de la vigilancia y el control de este contrato. Y son funcionarios ahí. Entonces, todo es un entramado de corrupción para beneficiar a unas personas, unos contratistas, y los únicos perjudicados son los niños y las niñas que están esperando internet en los centros, en todos esos colegios. Sí, John. Pues, representante León Freddy Muñoz, lo vamos a invitar, si usted lo considera, mañana a las 12 del día, aquí en Punto 5, para que nos siga ampliando sobre esta denuncia, porque esto hay tela para cortar para rato. Es muy delicado esa situación que se ha presentado, y usted es uno de los congresistas que ha hecho debate de control político y que ha pedido la renuncia de la ministra porque hay pólizas falsas, incumplimiento del contrato, y pues la ministra dijo que la llevaran para el cementerio a octubre si eso no estaba listo, y eso no va a estar listo. Representante, muy amable por estar en Al Día Noticias, que se nos acabó el tiempo, qué pena. Muchas gracias. Llegué un poquito tarde, pero mañana estoy puntual. Un abrazo, John, Entonces, y estamos atentos para mañana. quedamos mañana otra vez a las 12. Ampliar esta noticia. Gracias, representante León Freddy Muñoz. Es la noticia del día y seguramente para rato este escándalo de contratación pública desde las TIC. Vamos a una pausa desde el máster con Edwin Reyes y ya regresamos para el cierre de Al Día Noticias. Muy bien, y regresamos aquí Al Día Noticias. Para terminar, Margaret, nos gustaría terminar con música, pero las condiciones no están para hacer ese cierre. Pero permítame decir que el gobierno acudiría a acciones penales contra quienes revelaron contratos de vacunas farmacéuticas, que ese es otro escándalo que tiene en este momento el gobierno, porque la compra de las vacunas con las farmacéuticas a nivel nacional tenía una cláusula: no revelar el valor de las vacunas, y por allí el Consejo de Estado se le fueron las luces en un documento que publicó en un fallo y puso al descubierto estas cifras. Se nos acabó el tiempo. Servicios técnicos, Edwin Reyes. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente.